Anunnaki, los dioses que bajaron del cielo. Antes del Génesis, antes de las pirámides, antes de que la humanidad pudiera siquiera imaginar a un dios, llegaron ellos. Desde las estrellas, desde el oscuro rincón del cielo conocido por los antiguos como Nibiru. Los Anunnaki. Hace más de 445.000 años, cuando la Tierra era solo un suspiro de volcanes y selvas vírgenes, cuando ningún humano había contemplado el cielo con preguntas, algo cruzó los abismos del universo. Un planeta errante, oculto en la danza cósmica, girando en una órbita de 3.600 años, resurgía como un fantasma estelar, Nibiru. Su atmósfera moría, sus mares se tornaban estériles, y su pueblo, un linaje de sabios inmortales llamados Anunnaki, se aferraba a la última esperanza, el oro. No para riquezas, no para vanidad, para salvar su mundo. Y así, los dioses descendieron, no con alas, no en sueños, sino en naves ardientes que escupían fuego y temblor. Los sumerios lo dejaron escrito en piedra. Del cielo vinieron. Ellos no llegaron. Ellos irrumpieron. Su destino, el Apsu, hoy África, donde el oro dormía bajo tierra. Su primer asentamiento, Eridu, la ciudad del descenso, la primera ciudad de la tierra, el Edén primigenio. Lideraba la misión Enki, el maestro de los genes, el que conoce los secretos del agua y del alma. Junto a él, su hermana Ninursag, diosa madre, y su rival, Enlil, el comandante impaciente. Por siglos, los Anunnaki extrajeron el oro, pero ellos no fueron creados para cavar, sino para gobernar estrellas. Y entonces vino la rebelión. Los dioses se negaron a seguir trabajando como esclavos. Los cielos tronaron con su furia. El proyecto peligraba, y fue entonces, en el susurro de una noche cósmica, que Enki hizo lo impensable. Crearemos un ser que trabaje por nosotros, un híbrido, un puente entre la bestia y la divinidad. Tomaron al Homo erectus, al caminante de la tierra, y lo mezclaron con la esencia Anunnaki, no con hechicería, con ciencia más antigua que el tiempo. Nació Adamu, el primer humano, el primero en ver el sol, con ojos que cargaban el polvo del planeta y la chispa de las estrellas. No hecho de barro, hecho de memoria genética. Pero Adamu aprendió, y después soñó, y después preguntó, ¿por qué estoy aquí? Y con esa pregunta nació la humanidad, y nació el miedo de los dioses. Nos dieron lenguaje, pero no libertad. Nos dieron herramientas, pero no verdad. Nos dieron historia, pero la escribieron ellos. Nefilim, los caídos. No caídos del favor divino, sino caídos del cielo, de las estrellas. Seres de carne, hueso y poder que superaba lo humano. El libro del Génesis, capítulo 6, lo dice sin rodeos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas, y tomaron para sí esposas, y de esa unión nacieron los gigantes. En el libro de Enoc, exiliado de la Biblia, la historia se cuenta con mayor detalle. 100 seres celestes descendieron al monte Hermón. Se llamaban vigilantes, pero rompieron el pacto y tomaron esposas humanas. De esa unión nació una raza híbrida, los Giborim, los poderosos, gigantes, titanes, semidioses. Fueron adorados como dioses, y en muchos casos lo fueron. Ellos enseñaron a los hombres el arte de la guerra, el dominio del metal, la astronomía, el lenguaje oculto de los cielos y los secretos de la genética. Pero también trajeron corrupción, convirtieron la tierra en su patio de juego, erigieron imperios, gobernaron con puño de hierro y provocaron la ira de lo divino.
El diluvio, en muchas culturas, no fue castigo a los hombres. Fue el intento de borrar a los híbridos. No fue para destruir la humanidad, sino para detener la expansión de los Nefilim. Egipto, Sumeria, India, América. Las civilizaciones antiguas comparten una historia común. Gigantes que enseñaron, dioses que reinaron, estrellas que guiaron. En Mesoamérica, los mayas hablaban de los Bacab, 4 gigantes que sostenían los cielos. En Egipto, los hijos de Ra bajaron del cielo en barcas luminosas. En Grecia, los titanes cayeron y fueron encerrados tras desafiar a los dioses. ¿Coincidencias o ecos de una historia común, enterrada por milenios? Los Anunnaki, los Nefilim, los vigilantes, son unas mismas entidades recordadas con diferentes nombres. Los sumerios los veneraban, los hebreos los temían. La Iglesia los censuró, pero las piedras aún los recuerdan, y ahora tú también. Cuando mires las pirámides, cuando leas sobre la Atlántida, cuando mires el cielo nocturno y sientas que algo te observa, recuerda, no estamos solos, nunca lo estuvimos. El profeta que vio la nave de los dioses, la revelación de Ezequiel reinterpretada con los ojos del siglo XXI. Y miré, y he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados de ellos. Así comienza lo que los teólogos llaman una visión divina, pero lo que el profeta Ezequiel realmente describió en el capítulo 1, del versículo 15 al 22, no parece un milagro, parece ingeniería avanzada. Del 15 al 17, el profeta relata: el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del topacio, y las 4 tenían una misma semejanza, y su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Rueda dentro de rueda. Un diseño multidireccional, tecnología que gira sobre sí misma sin necesidad de cambiar de orientación. ¿No es eso lo que hoy conocemos como una plataforma giroscópica? ¿O un mecanismo de desplazamiento antigravitacional? En el versículo 18 dice: y su aspecto y su obra eran horribles, y llenas de ojos alrededor en las 4. ¿Luces? ¿Sensores? ¿Ventanas? La descripción de alguien que nunca ha visto una máquina, pero intenta relatarla con su limitado lenguaje. En los versículos del 19 al 22, Ezequiel dice: cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre sus cabezas había algo parecido a un firmamento extendido arriba, semejante a cristal maravilloso. Y cuando se movían, oí el sonido de sus alas, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Vibración, estruendo, sonido como de cataratas. ¿Acaso esto es una simple visión celestial? ¿O el despegue de una nave propulsada, con alas extendidas, ruido ensordecedor y brillo metálico? Y sobre esa estructura había un trono, y sobre el trono alguien con apariencia humana. No una energía abstracta, un ser, con forma, con presencia, con tecnología. Aquí nace la gran inconsistencia. Si el Dios de Israel era verdaderamente omnipotente y eterno, ¿por qué desciende en una máquina? ¿Por qué necesita ruedas? ¿Por qué hace ruido al llegar? La respuesta no está en la fe, sino en la historia oculta. Ese no era el Dios creador del universo. Era un Elohim, uno de los Anunnaki, un viajero interestelar que descendió sobre ruedas de fuego. Porque en hebreo, Elohim no significa Dios en singular, sino los poderosos, en plural. Un consejo, una especie, una civilización. Y el Elohim de Ezequiel era uno de ellos. Y lo más perturbador, este relato no es único. Las ruinas de Sumeria, Egipto, India, Mesoamérica, cuentan lo mismo. Seres que bajaron del cielo, máquinas que ardían como soles, humanos modificados, conocimiento entregado y luego prohibido. Tal vez Ezequiel no tuvo una visión.
Tal vez fue testigo del aterrizaje de los dioses. Y si así fue, entonces nuestra historia recién comienza a contarse. Y aún hoy, los guardianes de la ciencia callan más de lo que explican. ¿Es ignorancia o complicidad? Hace más de 6000 años, cuando la humanidad apenas salía del barro, los sumerios, una civilización sin telescopios ni satélites, ya conocían los planetas que nuestros científicos apenas redescubrieron en la era moderna. Urano, Neptuno, Plutón. ¿Quién les enseñó sobre cuerpos celestes que ni siquiera pueden verse a simple vista? Desde las arenas del Nilo, pasando por las selvas de Mesoamérica, hasta las ruinas cubiertas por la selva en Camboya, las pirámides y templos milenarios miran al cielo con precisión quirúrgica. ¿Casualidad o un lenguaje astronómico universal dictado por quienes veían las constelaciones desde arriba? HR1, el código de los dioses, la secuencia genética que nunca debimos descubrir. En lo más profundo de nuestro ADN, donde el alma se convierte en lenguaje, donde la biología se funde con el misterio, descansa un fragmento encendido como un fósforo en la oscuridad de la evolución. HR1. Un código, un impulso, una anomalía. HAR1 no evolucionó, apareció. Apareció como si alguien o algo hubiera reescrito nuestras entrañas con la urgencia de un destino olvidado. Este gen, conocido como región altamente acelerada número 1, es una hebra diminuta, pero en ella reposa el salto más vertiginoso que jamás dio la conciencia humana. Comparado con otros primates, HR1 es una llama viva. En el chimpancé es estable, dormido, silencioso. En el ser humano es fuego eléctrico. En cuestión de un abrir y cerrar de ojos evolutivo, nuestra especie comenzó a razonar, a dibujar, a hablar, a mirar las estrellas y preguntar: ¿quién soy? El Adamu, el primer humano. No creado desde el polvo, sino reprogramado. Y en ese instante, HR1 fue activado. El salto no fue natural, fue instalado. Desde entonces, algo nos arde por dentro, una inquietud que ninguna civilización ha logrado sofocar, una voz que nos dice que venimos de las estrellas, aunque nuestros cuerpos sean de barro. ¿Por qué soñamos con otros mundos? ¿Por qué imaginamos naves antes de inventarlas? ¿Por qué el arte, la música y las matemáticas brotaron de golpe en la noche de los tiempos? HR1 no es evolución, es un legado, un sello ancestral, como si alguien hubiera firmado el alma humana con el pulso de los dioses. Y si eso es cierto, entonces los Anunnaki no son mitología. Son nuestros diseñadores, los programadores originales, y HR1 es su firma, su contraseña genética, el candado que un día, quizás, abrirán de nuevo. Tal vez por eso aún los buscamos. Tal vez por eso aún soñamos con ellos. Porque no se fueron, porque prometieron volver, y cuando lo hagan reclamarán su obra. HR1 no es un misterio genético. Es el eco de una civilización perdida que aún vive dentro de nosotros. Y si escuchas con atención, quizá puedas oírla latir. En el año 2022, bajo el silencioso parpadeo de las estrellas, un grupo de astrónomos en una estación remota del desierto chileno detectó una anomalía. Un cuerpo celeste, errante y esquivo, cruzaba el cielo con una órbita elíptica fuera de todo lo conocido. O quizás no tanto. Porque miles de años antes, los antiguos sumerios tallaron en piedra unas misteriosas tablillas halladas en Nippur, mencionando a un planeta errante, Nibiru, el destructor, el viajero celestial que cada cierto tiempo volvía para alterar el curso de la historia. ¿Era este el mismo cuerpo celeste? ¿Un mito olvidado que despierta? ¿O simplemente una coincidencia que reaviva nuestras leyendas más antiguas?
Mientras tanto, en las entrañas de la Tierra, algo se mueve. Las élites más poderosas del planeta invierten millones en refugios subterráneos fortificados, ciudades bajo ciudades, alejadas de miradas indiscretas y protegidas de... ¿Qué exactamente? ¿Una guerra? ¿Una catástrofe solar? ¿O el retorno de algo que jamás debimos olvidar? Y como si eso no bastara, un año antes, en 2021, el mismísimo Pentágono de los Estados Unidos liberó documentos confirmando lo impensable. Los fenómenos aéreos no identificados son reales. Fenómenos aéreos no identificados surcan nuestros cielos con tecnología que escapa a la comprensión humana. ¿Son simples drones espías? ¿O son los antiguos hijos del cielo que regresan a observar su experimento, a vigilar a la especie que alguna vez, según algunos textos prohibidos, ellos mismos habrían moldeado? ¿Y si Nibiru no solo es real, sino también una puerta estelar? ¿Y si estos visitantes no son nuevos, sino los dioses del pasado, regresando a reclamar lo que sembraron? Prepárate. La historia que conoces está incompleta. Los fragmentos perdidos están regresando al lugar que les corresponde, y el universo jamás volvió a estar en silencio. Quizá nuestra historia no empezó en la Tierra, y quizá nuestro destino aún está escrito en las estrellas. ¿Te atreves a creer? Comparte esta historia si sientes que la historia oficial ya no basta.